En el suntuoso salón del hotel de campo El Pino reinaba una atmósfera de expectación y brillo. Las lámparas de cristal iluminaban suavemente un mar de vestidos de cóctel y trajes impecables, sus reflejos danzando sobre las relucientes superficies de las urnas de donaciones dispuestas por la sala. Banderolas con el lema «Proyecto Futuro Brillante para la Escuela de Zarechnaya» colgaban del techo ricamente decorado, dejando claro el objetivo de la velada. Iván Matveyev se acomodó nerviosamente la corbata al entrar en el salón. El brazo de su esposa, Sofía, descansaba sobre su hombro. Después de 15 años enseñando inglés en la escuela secundaria Zarechnaya, todavía se sentía incómodo en estas reuniones sociales. Sofía, por el contrario, se desenvolvía con naturalidad. Su éxito en el sector inmobiliario había perfeccionado sus habilidades de comunicación y se movía con soltura entre los invitados. «Relájate, mi amor», susurró Sofía, apretando consoladora la mano de Iván. «Recuerda, estamos aquí por los niños. Simplemente sonríe, asiente y déjame hablar a mí». Iván asintió, forzando una sonrisa mientras se dirigían al bar. No podía quitarse de la cabeza la sensación de ser un pez fuera del agua, entre la élite de la ciudad, médicos, abogados y empresarios cuyos hijos se sentaban en sus pupitres. En la escuela era una autoridad, pero allí se sentía un impostor con un smoking alquilado. Mientras Sofía conversaba animadamente con posibles benefactores, la atención de Iván se vio atraída por un pequeño alboroto en la entrada. El director, Roberto Titov, llegaba tarde, como de costumbre. Sus fuertes carcajadas interrumpían el murmullo de las conversaciones. Iván observó cómo Titov interactuaba con los invitados, dándoles palmaditas en la espalda e intercambiando besos en el aire con la desenvoltura de un político experimentado. «Iván, amigo». La voz de Titov resonó en la sala. «Ven acá, quiero presentarte a alguien». Iván, suspirando, se apartó de Sofía y se dirigió hacia su jefe. De Titov emanaba el aroma a un whisky caro, e Iván notó una ligera inestabilidad en su andar. «Iván, te presento al señor Rodionov». Titov presentó a un hombre corpulento con cabello canoso y ralo. «Está considerando la posibilidad de una donación muy generosa para nuestro proyecto». Iván estrechó la mano del señor Rodionov, murmurando saludos corteses. Comenzó su discurso aprendido sobre la importancia de la educación y el impacto positivo de la ampliación de la escuela en los alumnos, sintiendo todo el tiempo la mirada de Titov, que apenas prestaba atención a la conversación. Cuando el señor Rodionov se alejó para servirse otra copa, el comportamiento de Titov cambió. Se inclinó hacia Iván, bajando la voz a un susurro íntimo. «Iván, amigo, necesito hablar contigo de algo importante». El tono cambiado de Titov inquietó a Iván. Había visto ese lado del director antes. Después de unas copas de más, su ya difusa comprensión de los límites profesionales desaparecía. «Verás, Iván», continuó Titov, un poco incoherentemente, «he estado pensando en el futuro de nuestra escuela y creo que ha llegado el momento del cambio». A Iván se le encogió el estómago. «¿Cambios?» Los ojos de Titov brillaron con un brillo siniestro. «Sí, cambios, grandes cambios. Y creo que tú y tu encantadora esposa podrían desempeñar un papel importante en ellos». Antes de que Iván pudiera responder, sintió el familiar toque en su mano. Sofía apareció a su lado, sonriendo deslumbrantemente y saludando al director. «Señor Titov, espero que esté disfrutando de la velada». El rostro de Titov se iluminó al ver a Sofía. Su mirada se detuvo en su vestido, ajustado a su figura, un poco más de lo debido. «Señora Matveyeva, usted está radiante esta noche. Justo iba a hablar con su marido sobre una oportunidad fascinante». Iván observaba con creciente inquietud cómo Titov dirigía su encanto hacia Sofía. El lenguaje corporal del director había cambiado, se había girado hacia ella. Su voz se había vuelto más íntima. «Verá, Sofía, ¿puedo llamarla Sofía? Necesitamos un nuevo subdirector, alguien con experiencia y una visión fresca. Alguien como usted».
Las cejas de Sofía se arquearon sorprendidas. «Pero yo no soy educadora, señor Titov. Me dedico a las bienes raíces». Titov hizo un gesto con la mano, desestimando los detalles. «Mi querida, necesitamos a alguien con su energía, con sus habilidades de comunicación, y piense en las conexiones que podría atraer a nuestra escuela». Iván se sentía como si estuviera observando la escena desde fuera. Abrió la boca para intervenir, pero Titov continuó, sus palabras volviéndose cada vez más increíbles. «Por supuesto, le compensaremos adecuadamente. Creo que el doble de lo que gana Iván. Él podría quedarse en casa, descansar, tal vez trabajar en esa novela de la que siempre habla. ¿Qué le parece?» Iván esperaba que Sofía se riera de la absurda propuesta, que pusiera a Titov en su lugar con cortesía, pero con firmeza. Para su incredulidad, ella soltó una risita aguda y juvenil que nunca antes le había oído. «Oh, señor Titov». Sofía extendió la mano para colocarla sobre el brazo del director. «Eso suena simplemente fascinante. ¿Quizás podríamos discutir los detalles en un lugar más privado?» El rostro de Titov se iluminó con una sonrisa depredadora. «Ya me imaginaba que diría eso, mi querida». Después de que Titov se llevara a Sofía, su mano aún descansaba sobre su hombro. Por un instante, ella se giró hacia Iván y le pareció ver algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿O deleite? Antes de que pudiera procesarlo, desaparecieron entre la multitud, dejando a Iván aturdido. El resto de la velada transcurrió para Iván como en una niebla. Se movió mecánicamente por el salón, estrechó manos, mantuvo conversaciones triviales, sintiendo constantemente el susurro y las miradas oblicuas de sus colegas. Por sus reacciones, estaba claro. No era la primera vez que Titov cometía una audacia de este tipo, y probablemente tampoco sería la última. Al tomar una copa de champán de manos del camarero, Iván escuchó una conversación entre dos veteranas profesoras de la escuela. «No puedo creer que Titov haya hecho eso otra vez», murmuró María Ivanovna, profesora de matemáticas, tapándose la boca con la mano. «¿Y qué esperabas? ¿Que fuera un santo? Este hombre lleva años haciendo esto. ¿Recuerdas lo de la presidenta del comité de padres?», refunfuñó Dmitri Sergeyevich, el brusco entrenador de fútbol. Iván sintió cómo sus mejillas ardían de vergüenza y rabia. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo había podido ser tan ciego? Al final de la velada, Iván se vio envuelto en conversaciones con padres y benefactores. Su instinto docente prevaleció y explicó con pasión la necesidad de modernizar las instalaciones y ampliar los programas. Pero bajo la apariencia de calma, su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada interacción con Titov, cada correo electrónico extrañamente redactado, cada encuentro a puerta cerrada. Cuando los últimos invitados se marcharon, Iván se quedó solo en el vestíbulo del hotel. Las llaves del coche de Sofía estaban en su bolsillo. Ella se las había metido en la mano hacía unas horas, murmurando algo sobre importantes negociaciones comerciales antes de desaparecer de nuevo entre la multitud. El camino a casa le pareció surrealista. Las calles familiares de su pequeño pueblo, bajo la luz del amanecer, parecían extrañas, como si las viera por primera vez. Cuando entró en su camino de entrada, los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse por el horizonte. En casa, Iván actuó mecánicamente, se aflojó la corbata, se quitó los zapatos y se dirigió a su estudio. Allí, rodeado de estanterías llenas de la literatura clásica que tanto le gustaba enseñar, encendió el ordenador y comenzó su búsqueda. Las horas pasaron volando mientras Iván se adentraba cada vez más en el laberinto de correos electrónicos antiguos, mensajes y extractos bancarios. Con cada nueva información, el nudo en su estómago se apretaba más. Ingresos inexplicables en su cuenta conjunta, mensajes nocturnos de números desconocidos, explicaciones vagas sobre cenas perdidas y trabajo los fines de semana. Cuando la verdad comenzó a tomar forma, Iván sintió un entumecimiento helado. La vida que conocía, el matrimonio en el que había vivido 12 años, se derrumbaba ante sus ojos.
El sonido de una llave interrumpió las revelaciones de Iván. Mirando el reloj, se dio cuenta de que era casi el amanecer. Escuchó cómo Sofía intentaba entrar sigilosamente, sus tacones golpeando suavemente el suelo de madera. Respirando hondo, Iván se levantó y se dirigió a la sala de estar. Allí vio a Sofía, el cabello despeinado, el maquillaje corrido, intentando quitarse los zapatos sin hacer ruido. Sofía, la voz de Iván, tranquila y controlada, cortó el silencio como un cuchillo. No pensé que aún estuvieras despierta. Iván, no pensé que tú estuvieras despierto, respondió Sofía, su voz temblorosa. Simplemente estábamos hablando de los asuntos de la escuela, de estrategias para recaudar fondos. En la habitación del hotel, la voz de Iván seguía extrañamente tranquila, sin delatar la tormenta que se agitaba en su interior. Un inocente flirteo, por la escuela. Ya sabes cómo son estas cosas, a veces hay que jugar para avanzar. Como por arte de magia, el teléfono de Sofía vibró. Iván observó cómo ella instintivamente se acercaba a él y luego se detenía al ver la notificación en la pantalla. Anoche fue increíble. No puedo esperar a nuestro fin de semana. Suena como una excelente estrategia para recaudar fondos. Leyó Iván en voz alta, su voz carente de emoción. La compostura de Sofía se derrumbó. Las lágrimas brillaron en sus ojos y se dejó caer en el sofá. Iván, yo puedo explicarlo. No es necesario, la interrumpió Iván. He pasado la noche explicándomelo yo mismo. 6 meses de ingresos inexplicables, encuentros nocturnos, y ahora te ofrecen el ascenso a subdirectora, como una zanahoria delante de tus ojos. Dime, Sofía, ¿valió la pena? Los sollozos de Sofía llenaron la habitación mientras ella vertía su confesión, confirmando los peores temores de Iván. El romance con Titov, las promesas de ascenso, la colaboración con ricos benefactores. Todo se derramó en un torrente de culpa y justificaciones. Iván escuchó en silencio. Su rostro era una máscara impasible. Cuando Sofía finalmente calló, él habló, su voz apenas un susurro. «Ya he oído suficiente», dijo, sacando unos documentos de su maletín. «Creo que deberías leer esto». Sofía tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que tenía en sus manos los papeles del divorcio. «Iván, no, por favor, podemos arreglarlo». Pero Iván ya se había dado la vuelta, dirigiéndose a su estudio. El sonido de la puerta cerrándose tras él puso fin a su matrimonio. En la soledad de su estudio, rodeado de libros y recuerdos de una vida que ahora parecía un sueño lejano, Iván se permitió una debilidad. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras se hundía en su silla. Pero tan rápido como apareció, la debilidad desapareció. Los ojos de Iván se fortalecieron. Su mandíbula se apretó con decisión. Sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir los primeros pasos de un plan que se formaba bajo su pluma. La vida que conocía había terminado, pero de sus cenizas debía surgir un nuevo Iván Matveyev, impulsado por la sed de justicia y un deseo insaciable de venganza. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del estudio de Iván, proyectando largas sombras por la habitación. Él estaba sentado en su escritorio, rodeado de pilas de papeles y un portátil abierto, los ojos enrojecidos por una noche sin dormir de investigaciones. A lo lejos se oían los sollozos apagados de Sofía desde la sala de estar, un recordatorio constante de la realidad destruida a la que ahora se enfrentaba. Los dedos de Iván se movían rápidamente por el teclado mientras se sumergía cada vez más en sus registros financieros. Cada nuevo descubrimiento añadía una grieta en los cimientos de confianza sobre los que había construido su vida. Los extractos bancarios revelaban un patrón de ingresos de fuentes desconocidas, siempre ligeramente por debajo del umbral que activaría una declaración automática. La correspondencia postal insinuaba encuentros secretos y promesas ocultas de ascensos profesionales. Al juntar la cronología del engaño, Iván no pudo dejar de sorprenderse ante la intrincada red de mentiras que Sofía había tejido. ¿Cuánto tiempo había durado esto?
¿Hasta dónde llegaba la corrupción? Cuanto más desentrañaba, más se daba cuenta de que iba mucho más allá de un simple romance. Una notificación en su teléfono atrajo su atención. Un recordatorio en el calendario de la reunión de profesores por la mañana. La idea de reunirse con sus colegas, de sentarse frente a Titov y fingir que todo estaba bien, le hacía encogerse el estómago. Con unos pocos clics rápidos, escribió un correo electrónico a la administración de la escuela, alegando una emergencia familiar y solicitando una licencia. El sonido de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose interrumpió los pensamientos de Iván. Sofía finalmente se había marchado, probablemente para buscar consuelo en una amiga o para continuar su juego en el trabajo. En la casa se instaló un silencio ominoso, interrumpido solo por el zumbido suave del ordenador de Iván. A lo largo del día, la conmoción de Iván se dio lentamente ante una ira latente. Había dedicado 15 años de su vida a moldear mentes jóvenes, a inculcar a sus alumnos los valores de la honestidad y la decencia, y todo ese tiempo, la misma institución a la que servía estaba podrida por dentro. El sonido de un correo electrónico entrante llamó su atención hacia la pantalla. Era de Titov. Un mensaje grupal al cuerpo docente, expresando preocupación por la ausencia repentina de Iván y deseándole lo mejor. La insinceridad que se filtraba en las palabras hizo que la sangre de Iván hirviera. Incapaz de soportar la opresión del hogar, Iván tomó las llaves y se dirigió a la puerta. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para planear su próximo movimiento. Cuando salía del patio, se le ocurrió una idea, el recuerdo de un lugar que siempre le había traído paz en tiempos difíciles. El camino a la casa de campo familiar junto al lago estaba borroso con caminos sinuosos y hojas otoñales. Iván apenas se percataba de los puntos de referencia familiares. Iván conducía el auto al límite. Los pensamientos se cruzaban más rápido que la aguja del velocímetro. Cuando llegó al desvencijado edificio de madera, el sol ya se estaba poniendo detrás de la línea de árboles, proyectando largas sombras sobre el césped cubierto de maleza. La cabaña había estado vacía durante muchos años, una reliquia de tiempos más felices, cuando sus padres aún vivían. Al juguetear con una llave oxidada, a Iván le llegó una ola de nostalgia. Los días de verano pescando con su padre, las noches junto a la fogata con historias de fantasmas, la simple alegría de la vida familiar, libre de las complejidades de la vida adulta. Dentro, una gruesa capa de polvo cubría todas las superficies. El aire estaba pesado con el olor a humedad de la casa abandonada. Iván se dirigió a la pequeña cocina, rebuscó en los cajones hasta que encontró lo que buscaba, un abridor de botellas. De vuelta en el porche, abrió una cerveza del paquete de 6 que había llevado en el camino. Sentado en los escalones gastados, observando cómo los últimos rayos de sol jugaban en la superficie del lago, Iván se permitió por primera vez sentir todo el peso de la situación, la traición, la ira, la sensación de pérdida irreparable. Todo se abatió sobre él a la vez. Un sollozo ahogado escapó de su garganta, resonando en las aguas tranquilas. Durante horas, Iván se quedó allí, alternando momentos de silenciosa reflexión con ráfagas de emociones crudas. Cuando las estrellas comenzaron a centellear en el cielo nocturno, una extraña calma lo invadió. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión: permitir que esta experiencia lo rompiera o usarla como combustible para forjarse de nuevo, con un propósito renovado. Iván regresó a casa. Pasaría la noche allí, lejos de los sofocantes recuerdos de su vida anterior. Por la mañana comenzaría el proceso de reconstrucción, no solo de su vida, sino también de su propio yo. Mientras se preparaba para dormir, el brillo del metal llamó su atención tras una tabla suelta en el dormitorio principal. Iván descubrió una vieja caja fuerte que hacía tiempo que había olvidado. La voz de su padre resonó en su memoria: «Hijo, siempre ten un plan de reserva, nunca se sabe cuándo puede ser necesario». Con manos temblorosas, Iván marcó la combinación, el cumpleaños de su madre. La caja fuerte crujió,
revelando una pila de documentos amarillentos. Al comenzar a examinarlos, Iván abrió los ojos como platos. No eran simplemente viejos papeles familiares, eran documentos de propiedad, mapas y correspondencia que dibujaban el cuadro de una riqueza inesperada. Iván pasó la noche estudiando los documentos, su mente trabajando frenéticamente en las consecuencias. Al amanecer, comprendió una verdad asombrosa. La modesta casa de campo familiar se encontraba en una parcela de tierra mucho más valiosa de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando el sol salió sobre el lago, el teléfono de Iván vibró. Era Sofía. Él miró la pantalla mientras sonaba hasta que la llamada fue a buzón de voz. Aún no estaba listo para enfrentarse a ella. Iván recogió los documentos y regresó a la ciudad. El viaje le dio tiempo para pensar, para procesar no solo el descubrimiento de la tierra, sino también el colapso de su matrimonio. Al llegar a casa, Iván encontró a Sofía esperándolo. Se veía terrible, despeinada, los ojos rojos por las lágrimas, todavía con la ropa de la noche anterior. «Iván, por favor», comenzó tan pronto como él entró. «Déjame explicarlo, no es lo que piensas». La voz de Iván era extrañamente tranquila cuando respondió. «Pienso exactamente lo que pienso. Me iré por un tiempo. Necesito tiempo y espacio para pensar». Iván regresó a la casa del lago. La propiedad, que siempre había sido fuente de recuerdos felices, ahora representaba algo diferente, una oportunidad. Iván pasó días estudiando los planes de expansión del distrito escolar, comparándolos con las leyes locales de zonificación y los proyectos de desarrollo. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía. La tierra familiar no solo era valiosa, sino que era crucial para el nuevo complejo escolar propuesto. Cuando todo comenzó a encajar, Iván se dio cuenta de que necesitaba un aliado, alguien que entendiera de desarrollo inmobiliario. Sus pensamientos se dirigieron a Svetlana Volkova, una amiga de la universidad con la que no había hablado en muchos años. Por lo que recordaba, Svetlana se había convertido en una desarrolladora inmobiliaria intransigente, con reputación de conseguir resultados. Llamar a Svetlana era un riesgo calculado. Expuso los fundamentos de la situación. La valiosa tierra, los planes de expansión de la escuela, omitiendo cuidadosamente los detalles personales de su matrimonio en ruinas y las fechorías de Titov. Svetlana escuchó atentamente, su mente aguda captó rápidamente el potencial de la situación. «Iván, amigo», dijo después de que él terminara, «estás sentado sobre una mina de oro, pero navegar por estas aguas puede ser complicado. Un paso en falso, y puedes perderlo todo». «Por eso te llamé», respondió Iván. «Necesito un socio en este negocio, alguien que conozca el juego. Estoy dispuesto a compartir las ganancias si me ayudas a aprovechar al máximo el potencial de esta tierra». La respuesta de Svetlana fue rápida y decisiva. «¿Sabes qué? Estoy dentro. Esto puede ser divertido. Pero Iván, ¿estás seguro de estar preparado para esto? Será feo». La mandíbula de Iván se apretó al pensar en la traición de Sofía, en la cara complaciente de Titov. «Confía en mí, Svetlana, estoy listo». Con Svetlana a bordo, el plan de Iván comenzó a tomar forma, pero sabía que para derrocar realmente a Titov y al sistema corrupto que representaba, necesitaba algo más que influencia. Necesitaba pruebas. Durante los días siguientes, Iván se puso en contacto cautelosamente con antiguos colegas, averiguando información sobre el comportamiento de Titov. Se sorprendió de lo dispuestos que estaban algunos a abrirse, compartiendo historias sobre comportamiento inapropiado y decisiones financieras dudosas. Parecía que muchos estaban esperando a que alguien finalmente tomara posición. Una noche, mientras Iván tomaba notas, recibió una carta anónima. El remitente, que solo se identificó como un empleado preocupado, proporcionó una gran cantidad de información. Registros de malversación de fondos, testimonios de empleadas que se sentían incómodas cerca de Titov e insinuaciones de corrupción a gran escala en la administración. El corazón de Iván latió más rápido al comprender el significado de lo que ahora tenía. Era más que una venganza personal.
tenía la oportunidad de desenmascarar un problema sistémico que llevaba años enquistado. Con esta nueva información, Iván se arriesgó. Escribió un correo electrónico a un periodista de investigación local al que había conocido en un evento escolar hace unos años. El mensaje estaba cuidadosamente redactado, insinuando una posible corrupción en la administración escolar sin revelar detalles. Había suficientes indicios para despertar el interés del periodista sin mostrar sus cartas. A finales de semana, Iván estaba sentado en su escritorio, mirando un documento vacío en la pantalla del ordenador. Había llegado el momento del último elemento de su maniobra, la carta de renuncia. Comenzó a escribir, eligiendo cuidadosamente cada palabra. La carta era una obra maestra de sutileza, expresando pesar por dejar un trabajo querido, al tiempo que insinuaba preocupaciones sobre la dirección de la escuela. Sabía que esto causaría sorpresa entre los miembros del consejo escolar, sembrando las semillas de la duda que podría utilizar más tarde. Iván planeó enviar la carta a primera hora del lunes por la mañana, calculando el momento para que tuviera el máximo impacto. Al pulsar el botón «Enviar», sintió la definitividad del momento. No había vuelta atrás. Pasó un mes desde que Iván Matveyev desapareció de los pasillos de la escuela secundaria Zarechnaya. La conmoción inicial por su repentina renuncia dio paso a susurros, conjeturas y miradas incómodas entre los profesores. El director Roberto Titov, sin embargo, parecía imperturbable, incluso jovial, mientras deambulaba por la escuela con una renovada confianza. Y entonces, en un claro día de otoño, el nombre de Iván surgió inesperadamente. Los miembros del consejo escolar se reunieron para su reunión mensual, cuando la secretaria anunció la visita de un invitado no programado. Las cabezas se giraron cuando entró Iván Matveyev, con un aspecto más pulido y seguro de sí mismo de lo que cualquiera recordaba. «Señor Matveyev», dijo Elena Semyonova, presidenta del consejo, con sorpresa en la voz. «Esto es inesperado. ¿Qué lo trae por aquí hoy?» La sonrisa de Iván era cálida, pero con un filo que hizo que algunos miembros del consejo se sintieran incómodos. «Agradezco su tiempo», comenzó. «Sé que mi renuncia fue repentina, y debo darles una explicación. Pero más que eso, estoy aquí para hacerles una propuesta que, creo, será de gran interés para el consejo y para el futuro de la escuela secundaria Zarechnaya». Durante la siguiente hora, Iván expuso una propuesta que dejó a los miembros del consejo en estado de shock. Ofrecía donar su casa de campo familiar junto al lago para el proyecto de expansión de la escuela, un regalo valorado en varios millones. Mientras hablaba, Iván podía ver cómo el dinero brillaba en sus ojos, las visiones de nuevas y brillantes instalaciones y la publicidad positiva en la prensa casi irradiaban de sus rostros. «Esto es extraordinariamente generoso, señor Matveyev», dijo Fyodor, miembro del consejo, inclinándose hacia adelante. «Pero disculpe la pregunta. ¿Por qué renunció tan repentinamente a su puesto y ahora nos ofrece una fortuna? ¿Cuál es el truco?» La expresión de Iván se volvió seria. «Mi tiempo en Zarechnaya fueron los mejores años de mi vida. Recientes cambios en mi vida personal me han dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Quiero devolver algo a la comunidad que tanto me ha dado». Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Iván podía ver cómo sopesaban la posibilidad contra sus sospechas. Él continuó, sembrando sutilmente semillas de duda sobre la capacidad de la administración actual para manejar un proyecto de tal magnitud. «Entiendo, no es una tarea fácil», dijo Iván, modulando cuidadosamente su tono. «Por eso he incluido un punto que estipula que la actual administración debe supervisar el proyecto hasta su finalización. La continuidad es la clave del éxito en estos asuntos. ¿No están ustedes de acuerdo?» Los miembros del consejo asintieron, sin darse cuenta de que estaban siendo conducidos por un camino cuidadosamente construido de falsedades. Iván observó cómo examinaban la letra pequeña del contrato. Sus ojos se deslizaban por los puntos hábilmente redactados que deberían suponer la ruina de Titov. Cuando terminó la reunión, Iván estrechó la mano de cada miembro del consejo, notando el júbilo en sus ojos. Los tenía en su anzuelo.
Al darse la vuelta para marcharse, cruzó la mirada con el director Titov, quien había estado inusualmente callado durante toda la reunión. Por un instante, Iván vio una sombra de inquietud cruzar el rostro de Titov antes de que fuera reemplazada por su habitual sonrisa confiada. Fuera de la sala de juntas, la máscara cuidadosamente elaborada de Iván se desplomó por un momento mientras, apoyado contra la pared, sentía su corazón latir con fuerza. La primera etapa de su plan estaba completa, pero el juego estaba lejos de terminar. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, escuchó una voz familiar detrás de él. «¡Iván! ¡Iván! ¡Espere!». Se volvió y vio a Sofía corriendo hacia él. Sus tacones resonaban en el suelo pulido. Iván se recompuso, volviendo a ponerse la máscara que había creado para este momento. «Sofía», dijo en un tono neutral, «no esperaba verte aquí». Los ojos de Sofía estaban muy abiertos. En su expresión se mezclaban la esperanza y el cansancio. Yo escuché que estabas aquí, Iván. ¿Podemos hablar? Aunque sea un poco». Iván se permitió recordar a la mujer a la que había amado, la vida que habían compartido juntos, y luego recordó la traición, la mentira, y su determinación se fortaleció. «No estoy seguro de que sea una buena idea, Sofía», dijo, suavizando su voz solo lo suficiente como para confundirla. «Por favor, Iván, sé que cometí errores terribles, pero verte aquí, haciendo esta increíble donación, me recordó al hombre del que me enamoré. ¿No podemos siquiera intentar arreglar las cosas?». Iván vaciló, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con un movimiento ensayado, sacó su teléfono del bolsillo y activó la grabación. «Bien, Sofía. ¿Quieres hablar? Hablemos. Cuéntame sobre ese romance. Cuéntame sobre el comportamiento de Titov. Quiero oírlo todo con tus propias palabras». Sofía, sorprendida por el repentino consentimiento de Iván, comenzó a hablar, derramando su confesión, describiendo en detalle el comportamiento inapropiado de Titov y su propia complicidad. Iván sintió un pinchazo de culpa, pero lo descartó, concentrándose en su objetivo principal. Cuando las palabras de Sofía cesaron, Iván detuvo la grabación. «Gracias por tu honestidad, Sofía. Creo que es mejor que nos vayamos». Se fue, dejando a Sofía sola, con la confusión y el dolor grabados en su rostro. Iván no miró atrás. Tenía lo que necesitaba. Esa noche, sentado en su nuevo apartamento, Iván realizó una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente planificadas. Para la mañana, fragmentos seleccionados sobre su generosa donación se difundirían en la prensa local, generando expectación e interés por los planes de expansión de la escuela. Colgó el teléfono después de la última llamada. La trampa estaba preparada. Ahora era el momento de ver cómo se cerraba. La ceremonia de colocación de la primera piedra para el proyecto de ampliación del colegio Zarechnaya fue un espectáculo de optimismo y orgullo cívico. El director Roberto Titov estaba en el estrado. Su carismática sonrisa brillaba ante la multitud reunida de alumnos, padres y funcionarios locales. Detrás de él colgaba una gran pancarta: «Construyendo nuestro futuro. Edificio Matveyev». «Hoy marca el comienzo de una nueva era para Zarechnaya», anunció Titov, su voz resonaba en la multitud. «Gracias a la increíble generosidad de nuestro Iván Matveyev, nos embarcamos en un viaje que transformará no solo nuestra escuela, sino toda nuestra comunidad». Desde su lugar al final de la multitud, Iván observaba lo que ocurría con una mezcla de satisfacción y determinación. A su lado estaba Svetlana Volkova. Sus agudos ojos captaban cada detalle del evento. «Los has hecho comer de tu mano», murmuró Svetlana con una nota de admiración en su voz. «¿Listo para la segunda etapa?». Iván asintió casi imperceptiblemente. «Empecemos a trabajar». Durante las siguientes semanas, cuando la construcción comenzó en serio en el terreno junto al lago, Iván y Svetlana orquestaron una serie de complicaciones sutiles pero costosas. Comenzó con cosas pequeñas: retrasos en el suministro de materiales debido a un error administrativo, un pequeño problema con los permisos que requería documentos y tasas adicionales.
Desde su posición de benefactor, Iván pudo intervenir en las reuniones y las decisiones, siempre bajo el pretexto de asegurar la debida conmemoración de su familia. Cada una de sus sugerencias, cada una de sus preocupaciones expresadas, estaba calculada para causar la máxima interrupción con la mínima sospecha. La experiencia de Svetlana resultó invaluable. Ella sabía exactamente qué palancas mover, qué reglas enfatizar para causar los retrasos y sobrecostos más significativos. Se descubrió una especie rara de rana en el terreno, lo que requirió extensos estudios de impacto ambiental. Surgieron disputas laborales sobre detalles aparentemente insignificantes del contrato, deteniendo el trabajo durante días. A medida que las complicaciones se acumulaban, Iván observó cómo Titov y el consejo se volvían cada vez más irritables. Las reuniones del consejo se convirtieron en eventos tensos, Titov luchando por explicar los crecientes retrasos y los costos desorbitados. Sofía, ahora trabajando como asistente informal de Titov, se encontró en el centro del creciente caos. Iván la observaba desde lejos, notando las ojeras bajo sus ojos y la expresión preocupada que parecía haberse grabado para siempre en su rostro. Una tarde, cuando Iván salía de una reunión del consejo particularmente acalorada, escuchó accidentalmente una conversación tensa entre Sofía y Titov en un aula vacía. «Roberto, estas cifras no cuadran». La voz de Sofía era tensa, preocupada. «No podemos seguir ocultando estas discrepancias. El consejo está empezando a hacer preguntas que no puedo responder». La respuesta de Titov fue brusca, airada. «Que se preocupe el consejo, Sofía. Tú simplemente cierra la boca y haz tu trabajo. ¿O se te olvidó nuestro pequeño acuerdo? ¿Cómo crees que reaccionará el consejo si se entera de tu papel en las negociaciones con los benefactores?» Los puños de Iván se apretaron a los lados cuando escuchó la amenaza en la voz de Titov. Por un momento, sintió el deseo de irrumpir en la habitación y confrontar a Titov inmediatamente, pero se contuvo, recordándose a sí mismo el panorama más amplio. A medida que las semanas se convertían en meses, el plan de Iván seguía desarrollándose. Trabajando a través de fuentes anónimas cuidadosamente cultivadas, transmitía información a Margarita Rebiakina, una periodista de investigación a la que había dado una pista hacía varios meses. Los artículos de Margarita comenzaron de a poco, notas aparentemente inofensivas sobre las dificultades de la construcción a gran escala de edificios escolares. Pero con el tiempo, sus informes se volvieron más incisivos, cuestionando la gestión de la expansión de Zarechnaya e insinuando posibles irregularidades. La presión sobre Titov y el consejo comenzó a aumentar. Iván observaba con satisfacción cómo tomaban una serie de decisiones apresuradas e irreflexivas en un intento por volver a encaminar el proyecto. Cada uno de sus errores solo profundizaba su difícil situación. Todo culminó en una tormentosa noche de finales de otoño. Iván estaba sentado en su apartamento, observando la lluvia azotar las ventanas, cuando su teléfono vibró con una llamada entrante. «Se ha convocado una reunión de emergencia del consejo para mañana por la mañana», dijo la voz de Svetlana. «Parece que finalmente van a rendir cuentas por sus actos». «Gracias, Svetlana», suspiró profundamente Iván, sintiendo la gravedad del momento. «Estaré preparado». Colgando el teléfono, Iván se acercó a su escritorio y abrió el cajón inferior. Dentro había una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y transcripciones, la culminación de meses de cuidadosa planificación e investigación. «Mañana», pensó, «todo se derrumbará». La atmósfera en la sala de juntas del Consejo Escolar de Zarechnaya estaba cargada de tensión. Los miembros del consejo se movían incómodamente en sus asientos, mirando furtivamente al director Titov, quien estaba sentado a la cabeza de la mesa, su habitual confianza reemplazada por una fina capa de calma sobre un pánico apenas contenido. «Convoco esta reunión de emergencia del Consejo Escolar de Zarechnaya para tratar asuntos», anunció Elena Semyonova. Su voz era tensa. «Estamos aquí para discutir las crecientes preocupaciones sobre el proyecto de ampliación y otros asuntos relacionados».
Cuando la reunión comenzó y los miembros del consejo empezaron a expresar sus preocupaciones sobre los sobrecostos y los retrasos en la construcción, la puerta se abrió. Todas las cabezas se volvieron para ver a Iván Matveyev caminando hacia ellos, una gruesa carpeta bajo el brazo. «Señor Matveyev», dijo Titov con sorpresa y miedo en su voz, «esta es una reunión a puerta cerrada del consejo. Usted no debería estar aquí». La sonrisa de Iván era fría mientras se acercaba a la mesa. «Creo que quieren escuchar lo que tengo que decir, Roberto, y todos ustedes lo escucharán». Durante la hora siguiente, Iván presentó sus argumentos con precisión quirúrgica. Presentó documentos financieros que demostraban el desvío sistemático de fondos, correos electrónicos que detallaban las relaciones inapropiadas de Titov con empleados y benefactores, y finalmente, la grabación de la confesión de Sofía. Reinaba el silencio en la sala de juntas, interrumpido solo por ocasionales suspiros o murmullos de asombro. El rostro de Titov palidecía con cada nueva revelación, mientras que Sofía, sentada en un rincón de la habitación, parecía a punto de desmayarse. Cuando la presentación de Iván llegó a su clímax, reprodujo la grabación de la confesión de Sofía. Su voz, teñida de arrepentimiento y miedo, llenó la habitación. Titov me prometió el puesto de subdirectora si le ayudaba a entretener a algunos benefactores. Sabía que estaba mal, pero tenía miedo de perder mi trabajo, tenía miedo del escándalo. Los sollozos de Sofía, resonando en ese momento, crearon un contrapunto a su voz grabada, creando una atmósfera surrealista en la sala. Varios miembros del consejo apartaron la mirada, incapaces de mirarla a los ojos. Cuando terminó la grabación, Titov saltó de su silla, su rostro contorsionado por la furia. «¡Esto es una trampa!», gritó señalando a Iván con el dedo acusador. «Él lo planeó todo. ¿Lo ven? Está resentido con su esposa, con su trabajo, y se venga de todos nosotros». Iván mantuvo la calma ante el arrebato de Titov. «Todo lo que he presentado está completamente documentado y verificable», dijo con calma. «Estoy seguro de que las autoridades estarán muy interesadas en examinar todas estas pruebas». La voz de la presidenta del consejo temblaba cuando habló. Creo que debemos suspender al director Titov hasta que se complete una investigación completa, y deberemos cooperar plenamente con las autoridades». Cuando la realidad de la situación llegó a Titov, su ira dio paso a la desesperación. «No pueden hacer eso», suplicó. «El proyecto de expansión, estamos contractualmente obligados a terminarlo. Esto arruinará la escuela si no lo hacemos». Una sonrisa rozó las comisuras de los labios de Iván mientras asestaba el golpe final. «En cuanto a eso», dijo, sacando un contrato de la carpeta, «tal vez quieran volver a mirar el punto 11.23. Ese que dice que la administración actual debe supervisar el proyecto hasta su finalización. De lo contrario, la tierra pasa a mi propiedad». Las implicaciones de las palabras de Iván golpearon la sala como un rayo. Los miembros del consejo hojeaban frenéticamente sus ejemplares del contrato. Sus rostros caían al darse cuenta de la trampa en la que habían caído. «Lo planeaste desde el principio», susurró Titov. Su voz era una mezcla de asombro y odio. «Lo has destruido todo». Iván encontró la mirada de Titov sin apartar la vista. «No, Roberto, tú lo has destruido todo. Yo solo me aseguro de que asumas las consecuencias». La reunión se convirtió en un caos. Los miembros del consejo discutían sobre sus opciones legales, mientras Titov seguía protestando por su inocencia. Iván recogió tranquilamente sus materiales. Se acercó a la pared donde aún colgaba su placa de profesor del año, la descolgó y la dejó sobre la mesa. Sin decir una palabra, Iván salió de la sala de juntas, dejando tras de sí una escena de completo desorden. Al salir al fresco aire de la noche, sintió que una carga se le quitaba de los hombros. El juego había terminado. La justicia, al menos su versión de la justicia, había prevalecido. Pero al alejarse del colegio Zarechnaya, por última vez, como sabía, Iván no pudo dejar de pensar en el precio de su venganza. La escuela que amaba, los alumnos a los que había dedicado su vida, ¿qué sería de ellos después de este escándalo?
La satisfacción de la victoria estaba empañada por un ligero arrepentimiento, una pregunta que lo perseguiría en los días siguientes. En su búsqueda de venganza, ¿se había convertido en lo que quería destruir? El tranquilo pueblo de Sareche siempre se había enorgullecido de su comunidad unida y su excelente sistema escolar. Pero en los días posteriores a la explosiva reunión del consejo escolar, esa imagen cuidadosamente cultivada comenzó a desmoronarse como un castillo de arena en la marea. Los vehículos de los canales de noticias locales se alineaban en las calles, sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo como girasoles metálicos. Los reporteros deambulaban por las aceras, interrogando a cualquiera remotamente conectado con la escuela. Noticias de Sareche, normalmente llena de historias agradables e informes sobre eventos deportivos escolares, ahora estaba salpicada de titulares dramáticos. Escándalo escolar sacude a la comunidad y corrupción en el centro de Sarechnaya. En los cafés y las tiendas de comestibles, en las reuniones de padres y en los juegos deportivos infantiles, el escándalo era el único tema de conversación. La ciudad se dividió. Algunos defendían a Titov, mientras que otros elogiaban a Iván por exponer la corrupción. Los rumores y las especulaciones se difundieron como un incendio forestal, cada relato de la historia más dramático que el anterior. Sofía Matbeyeva, otrora un pilar de la comunidad, ahora era una paria. Al caminar por la calle principal, las cabezas se volvían y una ola de susurros la seguía. Los carteles que alguna vez adornaron los céspedes de toda la ciudad, ahora parecían burlarse de ella, recordándole su carrera perdida. La notificación llegó por correo certificado. Su licencia de agente inmobiliario había sido revocada. Las pruebas de su participación en las transacciones corruptas de Titov eran demasiado convincentes como para ignorarlas. Sofía se sentó a la mesa de la cocina, la carta oficial arrugada en su puño, reflexionando sobre cómo su vida se había derrumbado por completo. Mientras tanto, la caída de Roberto Titov fue aún más espectacular. Liberado bajo fianza y enfrentando numerosos cargos, se convirtió en un recluso, encerrado en su enorme casa en las afueras de la ciudad. Pero cuando las paredes se cerraban a su alrededor, Titov hizo un intento desesperado por recuperar su libertad. Una fresca mañana de otoño, el vecino de Titov notó algo extraño, un taxi inactivo en el camino de entrada, Titov cargando maletas en el maletero. Una rápida llamada a las autoridades puso en marcha una cadena de acontecimientos que volvería a cautivar a la ciudad. Cuando el taxi de Titov se acercaba al aeropuerto, fue rodeado repentinamente por coches de policía. Los agentes rodearon el vehículo, con las armas listas. Titov, con el rostro ceniciento, levantó las manos en señal de rendición. La imagen del otrora orgulloso director siendo sacado esposado, su vuelo hacia la libertad interrumpido, adornaría la portada de Noticias de Sareche al día siguiente. En medio del caos, Iván Matveyev se encontró en un papel inesperado, el de héroe involuntario. Los líderes comunitarios orientados a la reforma, viendo en Iván un símbolo de honestidad y valentía, se dirigieron a él con una propuesta. «Necesitamos a alguien como usted en el consejo escolar», dijo Margarita Danilova, una defensora de la reforma educativa. «Alguien que no tema enfrentarse a la corrupción, que ponga a los alumnos en primer lugar». Iván escuchó sus apasionadas súplicas, sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Él había expuesto la podredumbre en los cimientos de Sareche, pero ¿a qué precio? La escuela que amaba, la comunidad que durante tanto tiempo había llamado hogar, ahora se encontraba en conmoción debido a sus acciones. Mientras Iván lidiaba con las consecuencias inesperadas de su venganza, entró en juego otro actor. Svetlana Volkova, socia de Iván en el intrincado baile de la retribución, vio una oportunidad en el caos. «Mi empresa está dispuesta a hacer una oferta para comprar el terreno», dijo Svetlana con un tono frío y empresarial por teléfono. «Pagaremos por encima del precio de mercado y prometemos trabajar con la comunidad en un plan de expansión revisado».
Es una situación beneficiosa para todos. Iván vaciló, dividido entre el potencial beneficio financiero y la persistente sensación de que le debía algo a la comunidad a la que había sumido involuntariamente en el desorden. Lo pensaré, dijo finalmente, pero quiero hacer algo por los alumnos que se han visto en el centro de todo esto. Esa noche, mientras Iván revisaba los documentos financieros y legales, comenzó a tomar forma una idea. Para la mañana tenía un borrador de un plan, un fondo de becas para los alumnos afectados por la cancelación de la expansión. No arreglaría todo, pero sería un comienzo. Mientras Iván trabajaba en la creación del fondo, recibió un mensaje inesperado. Era Sofía. Sus palabras estaban teñidas de desesperación. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesito ayuda. Me amenazan con cargos criminales. Por favor, si puedes hacer algo. Iván miró el mensaje durante mucho tiempo, una tormenta de emociones dentro de él. Finalmente, escribió una respuesta, sus dedos oprimiendo pesadamente las teclas. Lo siento, Sofía, pero no puedo intervenir. Aquí tienes la información de contacto de una buena organización de asistencia jurídica. Espero que encuentres el apoyo que necesitas. Al presionar enviar, Iván sintió que se cerraba un capítulo de su vida. Pase lo que pase, no habría vuelta atrás. Los pasillos de la escuela secundaria Sáreche, que alguna vez vibraron con la energía de casi 2000 alumnos, ahora resonaban con el eco del vacío. Después del escándalo, la matrícula cayó drásticamente. Los padres, preocupados por la reputación de la escuela y la calidad de la educación que recibirían sus hijos, comenzaron a trasladar a sus hijos a distritos vecinos o escuelas privadas. Lisa Kuznetsova, una de las mejores alumnas de Iván, caminaba por los silenciosos pasillos, sus pasos resonando en los casilleros. Recordaba el día en que Iván Matveyev la invitó a unirse al periódico escolar, apreciando su atención a los detalles y su pasión por descubrir la verdad. Ahora, como editora jefe de la crónica de Sáreche, se encontraba en el centro de la historia más grande de la historia de la escuela. No podemos permitir que nuestra escuela sea recordada así, dijo Lisa a su pequeño pero dedicado equipo de jóvenes periodistas. Tenemos que hacer algo para salvar a Sáreche. Con la pasión y el idealismo juveniles, Lisa y sus amigos iniciaron una campaña para restaurar la reputación de la escuela. Organizaron manifestaciones, crearon campañas en las redes sociales y escribieron artículos apasionados sobre la larga historia de excelencia académica de la escuela y su participación en la vida de la comunidad. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Los canales de noticias locales recogieron la historia de los estudiantes que luchaban por salvar su escuela, contrastándola con la incesante cobertura del escándalo. Poco a poco, pero con seguridad, Lisa y su equipo comenzaron a cambiar la narrativa. Iván observaba estos acontecimientos desde lejos, una mezcla de orgullo y culpa en su pecho. Siempre supo que Lisa era especial, pero al ver cómo se enfrentaba a esta tarea, lo embargó una alegría agridulce. Sin que ella lo supiera, él hizo una donación anónima para apoyar la campaña de los estudiantes. Pero incluso mientras Lisa y sus compañeros luchaban por salvar a Sáreche, se acercaban nubes oscuras en el horizonte. Los funcionarios de educación del Estado, preocupados por el escándalo y la capacidad de la escuela para proporcionar una educación adecuada, iniciaron una auditoría de todo el distrito. Si los resultados de la auditoría son negativos, no tendremos más remedio que disolver el consejo actual, informó el auditor principal a un grupo de miembros del consejo con rostros sombríos. Esta noticia conmocionó a la comunidad. El control estatal significaría la pérdida del derecho local a la toma de decisiones, cambios potencialmente drásticos en el personal y en el plan de estudios. A medida que la auditoría avanzaba, Iván se sentía destrozado. Tenía la intención de exponer la corrupción y lograr justicia, pero las consecuencias se extendían mucho más allá de todo lo que había previsto. Alumnos inocentes y maestros dedicados sufrían por sus acciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Svetlana. «Iván, tenemos que hablar. Ha surgido un problema potencial con nuestro plan».
Se encontraron en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad, lejos de miradas y oídos curiosos. El rostro normalmente sereno de Svetlana estaba distorsionado por la preocupación. Si nuestra manipulación tras bambalinas sale a la luz, podríamos enfrentarnos a graves consecuencias legales, dijo ella con voz baja. La forma en que organizamos esos retrasos en la construcción, los problemas ambientales que planteamos, todo esto se acerca mucho al fraude. Iván sintió que las palabras de Svetlana caían sobre sus hombros como un peso de plomo. Había estado tan concentrado en derrocar a Titov y a la administración corrupta que no había evaluado completamente las consecuencias legales de sus propias acciones. Saliendo de la cafetería, Iván pensaba en que la escuela que amaba estaba al borde de pasar al control estatal. Lo perseguían los rostros de sus antiguos alumnos, Lisa, luchando tan tenazmente por salvar la escuela, otros cuyos estudios se veían interrumpidos por el caos que él había desatado. Iván comprendió que estaba en una encrucijada. Podía seguir observando desde la distancia cómo la comunidad que alguna vez llamó hogar se desmoronaba, o podía dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de su papel en el drama que se desarrollaba. Sabía que esa decisión no sería fácil, pero, caminando a casa por las calles de Zárečí, pasando por la escuela que había sido su vida durante tantos años, Iván comenzó a vislumbrar un camino hacia el futuro, un camino que requeriría valentía, humildad y la disposición a enfrentar las consecuencias de sus actos. El centro comunitario de Zárečí estaba abarrotado, un mar de rostros conocidos, llenos de una mezcla de ira, confusión y esperanza. La reunión para discutir el futuro de la escuela secundaria Zárečí había atraído a casi todos los habitantes, todos ansiosos por expresar su opinión sobre lo que se había convertido en la crisis definitoria de su comunidad. Iván Matveyev se sentó en la parte de atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado la última semana debatiendo su decisión, sopesando las posibles consecuencias frente al peso de su culpa. Ahora, al observar cómo sus amigos y vecinos discutían apasionadamente sobre el destino de la escuela, sabía lo que tenía que hacer. Cuando la actual presidenta del consejo terminó sus observaciones iniciales, Iván se levantó y se dirigió al podio. El silencio cayó sobre la multitud cuando lo reconocieron. Un susurro recorrió la audiencia. «Gracias por permitirme hablar», comenzó Iván. Su voz era firme a pesar de los nervios. «Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué estoy aquí. La verdad es que les debo a todos ustedes una explicación y una disculpa». Durante la hora siguiente, Iván reveló toda la historia, su descubrimiento del romance de Sofía, su plan de venganza, la manipulación del proyecto de construcción, todo. Mientras hablaba, veía la conmoción y la incredulidad en los rostros que tenía ante sí, pero continuó, decidido a decir toda la verdad. «Mi intención era exponer la corrupción, lograr justicia por lo que vi como una traición de la confianza», dijo Iván. Su voz se espesó por la emoción, pero al hacerlo, me convertí en lo que despreciaba. Manipulé, maquiné, antepuse mi deseo de venganza al bienestar de los alumnos y de esta comunidad. Por eso lo siento profundamente. La sala estalló en caos cuando Iván terminó de hablar. Algunos gritaban acusaciones, otros lo defendían como un denunciante que había expuesto la verdadera corrupción. A través de todo esto, Iván permaneció en silencio junto al podio, aceptando la reacción de la comunidad como parte de su arrepentimiento. Cuando la conmoción amainó, Iván volvió a hablar. «Sé que mis palabras solas no son suficientes para reparar el daño causado. Por eso estoy aquí para ofrecer más que una simple disculpa. Estoy dispuesto a financiar completamente la expansión de la escuela sin condiciones, utilizando mi asociación con la empresa constructora de Svetlana Volkova para asegurar su finalización. Es poco, pero espero que sea el comienzo para rectificar la situación». Esta propuesta provocó una nueva ola de susurros en la multitud, mientras la gente comenzaba a comprender las implicaciones de la oferta de Iván. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Aunque algunos seguían descontentos, otros vieron un posible camino hacia adelante, la oportunidad de sacar algo positivo del escándalo. Cuando la reunión continuaba,
Una voz inesperada se unió a la conversación. Sofía Matveyeva, que estaba sentada en silencio en un rincón, se levantó. «Yo también debo hacer una confesión», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Todo lo que Iván dijo sobre mi participación con el director Titov es cierto. Fui débil, fui codiciosa y traicioné no solo a mi marido, sino a toda esta comunidad. Estoy dispuesta a proporcionar información adicional a las autoridades para ayudar a construir un caso más sólido contra Titov y todos los demás que participaron en la corrupción». La confesión de Sofía sumió a la sala en un silencio atónito. Por un momento, pareció que el peso de todo lo sucedido, las traiciones, las mentiras, los trastornos, flotaba en el aire. Luego, lentamente, comenzó a formarse un nuevo estado de ánimo, una esperanza cautelosa, una comunidad dispuesta a emprender la ardua tarea de la sanación. Cuando la reunión llegaba a su fin, la presidenta del consejo volvió a tomar la palabra. «Dada la complejidad de la situación y la necesidad de sanar nuestra comunidad y seguir adelante, propongo crear un grupo de trabajo. Este grupo, formado por educadores, padres y alumnos, supervisará el proyecto de expansión y trabajará para reconstruir la confianza en nuestro sistema escolar». Esta propuesta fue recibida con asentimientos de aprobación y algunos aplausos dispersos. Cuando la gente comenzó a salir del centro comunitario, muchos se detuvieron para hablar con Iván. Algunos para expresar su ira, otros para ofrecer perdón o agradecerle su honestidad. Una de las últimas en acercarse a él fue Lisa Kuznetsova. «Señor Matveyev», dijo, sus ojos llenos de una mezcla de decepción y respeto, «no sé qué pensar de todo esto, pero sé que sus lecciones sobre la honestidad y la defensa de lo que es correcto nos inspiraron a luchar por nuestra escuela. Gracias por decir la verdad, aunque fuera difícil». Iván sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Lisa. Su campaña para salvar la escuela fue inspiradora. Espero que considere unirse al grupo de trabajo. Necesitan voces fuertes como la suya». Cuando Iván se disponía a irse, la presidenta del consejo se acercó a él. «Iván, nos gustaría proponerle que ocupe un puesto en el grupo de trabajo. Su experiencia puede ser valiosa». Iván negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, pero creo que es mejor que me aparte. La sanación debe venir de la propia comunidad». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Me gustaría ofrecer financiar un comité ético independiente para ayudar a garantizar que nada de esto vuelva a suceder». En las semanas y meses siguientes, Sarechi comenzó el lento proceso de recuperación, no solo la expansión física de la escuela, sino también la reconstrucción de la confianza y el sentido de comunidad destruidos por el escándalo. Iván, encontrando cierta paz en su confesión y sus intentos de reparación, decidió alejarse de la atención pública. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro juvenil de una ciudad vecina, trabajando con adolescentes con dificultades y encontrando un nuevo significado en ayudar a los jóvenes. Sofía, enfrentándose a las consecuencias de sus actos, pero también encontrando un apoyo inesperado después de su confesión, comenzó a reconstruir su vida. Encontró trabajo en un albergue local para personas sin hogar. La experiencia de perderlo todo le dio una nueva empatía por aquellos que luchan por volver a ponerse en pie. Un claro día de otoño, un año después de que el escándalo estallara por primera vez, Lisa Kuznetsova estaba sentada en el ala recientemente construida de la escuela secundaria Sarechie. Ahora era editora del periódico escolar. Se preparaba para entrevistar al nuevo director sobre el próximo año escolar. Mientras esperaba, Lisa miró por la ventana. Los alumnos caminaban hacia los nuevos edificios, las risas y las charlas llenaban el aire. La sombra del escándalo todavía flotaba en el ambiente, pero había una clara sensación de renovación, de una comunidad que había superado su momento más oscuro y había salido más fuerte. Lisa sonrió, volviendo a su bloc de notas, lista para documentar el siguiente capítulo de la historia de Sarechie. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro, lleno de desafíos y oportunidades, estaba en sus manos.